Un tema que hemos estado abordando aquí en Noticias 24, con una votación de 321 a favor y 278 en contra, el Parlamento británico decidió descartar una salida de la Unión Europea sin acuerdo. Esa era la clave. Ahora, varias preguntas. ¿Cuál es el escenario que afronta hoy el Reino Unido? ¿Finalmente la Unión Europea aceptará lo que son estas nuevas condiciones? Bueno, vamos a profundizar en el tema. Para eso nos acompaña Cristóbal García Huidobro, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también de la Universidad de Santiago. Gracias por acompañarnos, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. A ver, el día de hoy, esto ha sido de votación tras votación. Ayer hubo una, la de hoy día era con acuerdo o sin acuerdo. Claro. Y ya mañana habría otra votación para pedir o no aplazar la fecha de este divorcio del Reino Unido con la Unión Europea. ¿Cuál es un poco el primer análisis, Cristóbal, que haces tú con respecto a lo que han sido no solamente estos días, sino estos meses donde muchos ya no entienden nada? Mira, a ver, esto tiene que ver un poco con la idiosincrasia del modelo de gobierno británico. El sistema parlamentario británico implica discusión tras discusión, debate tras debate y, en definitiva, las votaciones que se han dado en el último tiempo, curiosamente, no son vinculantes, pero son opiniones de los comunes que se le da al gobierno, que es el caso de la primera ministra Theresa May, que es también la responsable de la conducción de las relaciones internacionales del Reino Unido. Y en este sentido, a falta de una mejor palabra, el asunto ha sido devastador y al mismo tiempo caótico. Sin usar mucha hipérbole, efectivamente el gobierno de May ha recibido derrota tras derrota. Y no olvidemos que el plan original que ella tenía para la salida del Reino Unido fue rechazado con la mayoría más alta en la historia del Reino Unido, en la historia parlamentaria del Reino Unido. Y por los propios. Y por los propios, que eso es lo más notable. ¿Por qué? Porque dentro del mismo núcleo conservador hay personas que están a favor del Brexit. Hay un grupo que no es ni mayoría ni minoría, digámoslo, sería un tercio quizá de los Tories que estarían a favor de incluso un nuevo referéndum, es decir, quedarse dentro de la Unión. Que ayer de hecho lo preguntaba en la Exactamente. Cámara de los Comunes. Bueno, de hecho, ella misma lo dijo en su momento en el discurso, con esa voz apagada que tenía después de haberla perdido en medio del debate. Ella misma dice, en estos momentos nos enfrentamos a decisiones que en algún momento fueron imposibles de aceptar, entre ellas un nuevo referéndum, un aplazamiento, una salida sin acuerdo, en fin. Entonces, en este sentido, las derrotas que han sido apabullantes que ha recibido el gobierno, sin ir más lejos, la de ayer, que fue por 149 votos, demuestran, primero, que no hay unidad en el mismo Partido Conservador. La oposición, que en estos momentos es minoría, digámoslo, está bastante aleonada. El Partido Laborista recién tuvo la valentía de tomar una posición a favor de un nuevo referéndum, porque antes lo descartaba, antes era simplemente establecer un nuevo acuerdo en cuanto a la unión aduanera, claro. Pero ahora se ha abierto también a la posibilidad de un nuevo referéndum y vamos a ver si efectivamente esa posibilidad se abre, porque lo que tiene que votar mañana jueves en la Cámara de los Comunes es una cuestión que por mucho que lo pida el Reino Unido no necesariamente se lo van a dar. El 29 de marzo era el plazo final que había establecido la Unión Europea y también que se había concordado con el Reino Unido para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ahí ocurre que en estos momentos... hace 2 años. Claro, hace 2 años. Contexto, no es de un día para otro. Claro, efectivamente. Y aquí lo que ocurre entonces es lo siguiente. Tú tienes que la votación simplemente va a decir, queremos pedirle o no más tiempo a la Unión Europea. Es muy probable que gane el sí. O sea, que efectivamente, porque la salida sin acuerdo del Brexit sería espantoso, a pesar de que, por ejemplo, el mismo Boris Johnson, que fue uno de los grandes partidarios del Brexit, que después fue ministro de Relaciones Exteriores británico, estaba, de hecho, ayer en el debate diciendo, y si tenemos que irnos sin acuerdo, nos vamos sin acuerdo, porque este es un país grande, fantástico, pero que eso es tapar el sol con un dedo. El Reino Unido es extremadamente dependiente de la economía europea, ¿ya? Apuntemos un poquito de eso, Cristóbal, creo que es importante, porque finalmente, claro, sin acuerdo con acuerdo tienen efectos económicos, sociales, fronterizos, de todo un poco. Y eso se planteó en su minuto con David Cameron, sí, cuando era premier, cuando era primer ministro, y lanzaba esta posibilidad de referéndum que finalmente le termina costando el cargo. Luego, obviamente, ya sabemos lo que sucedió. ¿Por qué se da ese impacto? Porque finalmente vemos a una sociedad británica que, de hecho, en algunas encuestas ha mostrado de que la decisión del referéndum parece que la analizó nuevamente. Dice,
puede que no sea tan cómodo. No fue tan buena idea. No fue tan buena idea porque estamos demasiado inmersos en esta comunidad europea. Lo de Cameron fue una bravata para demostrar poder al interior del Partido Conservador, por un lado, pero también para golpearle la mesa un poco a la Comisión Europea. Cameron estaba seguro que iba a ganar porque confió en el sentido común de los británicos. Lo que no tomó en consideración fue la enorme campaña y montaje que se hizo, en definitiva, por parte de los Brexiters, aquellos que estaban a favor de salir de la Unión Europea, que terminó doblando la voluntad general, digámoslo, de la votación, sacando más de un 50% de los votos. ¿A quiénes apelaron, en definitiva, los Brexiters? A las personas de mayor edad que no estaban tan inmersas en lo que se había convertido la Unión Europea, y por otro lado también aquellas personas que pertenecían a sectores de más bajos recursos que por algún motivo creían que la llegada de extranjeros podía de alguna manera quitarle sus empleos. Yo viví en el Reino Unido durante un tiempo y he ido varias veces en los últimos años y me doy cuenta, claro, hay gente que vive en Londres, viaja a París por el Eurotren, se queda un tiempo y después vuelve, durante la semana. Entonces, hace como si uno fuera de Santiago, Melipilla. Claro, a trabajar. De hecho, ¿por qué tú estás en 2 horas y media en París? O, por ejemplo, la mayor parte de la comida que tú encuentras en los supermercados no se produce necesariamente en el Reino Unido, sino que se produce fuera del Reino Unido, en Francia, Alemania, etcétera. Entonces, un Reino Unido que recordemos que siempre mantuvo una posición con respecto a lo que es el bloque europeo. Los países del euro, países de la zona de la Unión Europea, los del euro que tienen la moneda. La libra esterlina siempre se mantuvo en el Reino Unido. Y siempre, de hecho, fue un gran indicador de que en algún minuto podía llegar a pasar este punto. Quizás no con la fuerza que se dio en el referéndum, pero sí que podría haber una decepción dominante con respecto al bloque. Pero en realidad, más que una decepción dominante, yo creo que tiene que ver también con ciertos elementos de la cultura británica y de cierto grado de independencia. La lógica del splendid isolation, que era la política exterior de los británicos durante el siglo XIX y parte del siglo XX, todavía permanece esta idea del aislacionismo, pero al mismo tiempo tratar de permanecer dentro de un bloque que, en definitiva, mantiene a flote el Reino Unido. Sí, a ver, los expertos en economía, yo no soy un experto en todo caso en esta materia, pero han señalado que las proyecciones implican una caída de 10 puntos del PIB en 10 años en el Reino Unido. Entonces, es un empobrecimiento catastrófico. Que baja o sube dependiendo si con acuerdo o sin acuerdo. Claro, exactamente. Incluso con acuerdo eso podría traer problemas. Sí. Pero eso nos lleva a otro problema que ha sido la gran piedra de toque para las dos propuestas del gobierno de Theresa May. La primera es el tema del backstop, la frontera en Irlanda del Norte. Los acuerdos de Viernes Santo que ponen fin a la lucha, digamos, que existía entre el ejército republicano irlandés, el IRA, en fin, y el gobierno británico, se basa fundamentalmente en la lógica que tiene que haber un libre flujo entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, que no van a haber fronteras y en definitiva es Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea y de alguna manera mezclada con la República de Irlanda, no como parte constitutiva de la República de Irlanda, pero no importa, es parte de la Unión. El problema es que un elemento fundamental de los acuerdos de Viernes Santo tiene que ver con que la Unión Europea es garante de esos acuerdos y, en segundo lugar, el tema de la frontera libre. Entonces, sin ser muy agorero, el problema es que si el Reino Unido sale de la Unión sin un acuerdo, estaríamos volviendo a Inglaterra de los años 70, con crisis económica, inflación y además también terrorismo y insurgencia en sectores urbanos. Entonces, es un tema muy delicado. De alguna manera uno podría pensar que vuelven los fantasmas del pasado, los pecados también que se cometieron en su minuto y que justamente con el ingresar a este bloque europeo de alguna manera se dejaban a un lado. Bueno, indudablemente, y a eso hay que añadirle otra cosa más. El Reino Unido funciona con la lógica de gobiernos devueltos, devolved sovereignty se llama, donde tú tienes parlamentos. Hay un parlamento en Escocia, hay un parlamento en Gales y hay un parlamento en Irlanda del Norte. El parlamento escocés ha sido particularmente virulento contra el Brexit, fundamentalmente porque está dominado por el Partido Nacionalista Escocés, que estuvo a favor de la independencia escocesa, pero terminó perdiendo el referéndum que se hizo, si no me equivoco, en 2014. Pero en Irlanda del Norte en estos momentos no hay asamblea funcionando, no hay gobierno con devolución de soberanía. Entonces el tema es que tampoco hay mucha normalidad en el gobierno hoy día, en el gobierno interno de Irlanda del Norte, y esto lo único que puede hacer es agudizar el problema. Entonces, ¿cuáles son las soluciones a esto? Salir sin acuerdo, que sería en definitiva
un gran balazo en las piernas para el Reino Unido, espantoso. En segundo lugar, tratar de salir con acuerdo, pero en estos momentos, y como lo dijo la misma Theresa May, en un momento de claridad que de los pocos que ha tenido a lo largo de los últimos meses, dice, el problema es que si yo presento, o cualquier acuerdo que se presente, no va a ser lo suficientemente bueno para ninguna de las partes, entonces vamos a estar de nuevo a foja cero. Y ella ha dicho, este es el mejor acuerdo que se puede obtener. Se podía obtener, porque los europeos no están dispuestos a ceder más. La otra opción es convocar un nuevo referéndum. Y hay una cuarta opción que también habría que explorar, ¿ya? Más allá de pedir más tiempo, en fin. Sí. El Tribunal Europeo, la Corte Superior Europea, le entregó un dictamen que fue muy notable. Dice, si el Reino Unido quiere poner fin al artículo 50 del Tratado de Lisboa del 2009, que es en definitiva la salida de la Unión, lo puede hacer por mera voluntad del Reino Unido. Se estableció desde el principio, ¿eh? Exactamente. Pero era como la puerta de salida rápida. Claro, exactamente. O sea, los europeos dejaron la puerta entreabierta. Pero además también está el tema del Tribunal Europeo que le da esta posibilidad al Reino Unido. Ahora, el problema es que Theresa May se ha obstinado en no encontrar otra solución que no sea la salida. ¿Ya? Porque obviamente tendría un efecto de cálculo político y de derrota política. Indudablemente, pero ya en estos momentos... histórico, digamos. Lo que pasa es que la carrera de Theresa May está muerta en estos momentos. No tiene posibilidades de mantenerse como primera ministra en nuevas elecciones generales. Entonces, pese a que ha pasado 2 mociones de censura. Pero del mismo partido y otra presentada por la oposición. Claro. Entonces, claro, ella no puede ser, no se le puede, de alguna manera, su propio partido no le puede pedir la renuncia. En segundo lugar, tampoco la Cámara de los Comunes, porque los votos son... a ver, si hay algo que une a los conservadores y al gobierno en general, es su odio a Jeremy Corbyn, que es el líder de los laboristas, porque él se terminaría convirtiendo en primer ministro si la oposición gana. De ahí viene la opción de que May renuncie y hayan elecciones generales anticipadas. Pero también eso llevaría a otro gobierno conservador y que indudablemente Corbyn asumiría quizá como primer ministro laborista. Entonces, está muy oscuro el asunto. Oye, y Cristóbal, veamos también el otro lado, que es la Unión Europea. Veamos el otro lado con lo que dice Alemania. Sí. Angela Merkel ha sido Alemania, Francia. Alemania, Francia han sido súper críticos. Emmanuel Macron, Angela Merkel, los que han venido antes también han sido súper críticos, primero de la decisión que se da con el referéndum y cómo se ha ido desenvolviendo esto del acuerdo que cambia. Hay días que ha estado bien, otros meses donde no hay ningún acuerdo. Ginebra dice, a ver, aquí o se van o se van. Pero si se van con nuestras condiciones. Mira, yo recuerdo una caricatura que salió en un periódico hace unos días atrás, en un periódico británico, que mostraba el Brexit con una puerta con un gato adentro. Entonces llegaba a la Unión Europea, le abría la puerta y el gato no quería salir, que es muy típico el comportamiento de los gatos de repente. Entonces, aquí ocurre algo más o menos similar. Efectivamente, Alemania y Francia, que son las dos grandes cabezas del bloque, seguido de otros países que tienen menos influencia, el caso de España, en fin, han sido particularmente críticos a esta posición. Primero porque el Reino Unido se está yendo de la Unión Europea habiendo tenido una serie de franquicias que no se le daban a otros países. Claro, beneficio. Entonces, si a eso tú le sumas el hecho de que incluso la Unión Europea estaba dispuesta a negociar también otros beneficios dentro de la misma Unión, el Reino Unido, durante el gobierno de David Cameron, hace este referéndum que termina siendo un traspié enorme, no solamente para el Reino Unido, sino para la estabilidad de la Unión Europea. No olvidemos el alza de los grupos ultranacionalistas al interior de Europa. Estamos hablando del Frente Nacional ¿cómo se llama?, en Francia, en la coalición que lleva Víctor Orbán en Hungría, en Polonia, que son todos países de la Unión Europea, y que están llenos de euroescépticos, pero que evidentemente por conveniencia, por el caso de Orbán, por ejemplo, en Polonia, no se han salido de la Unión, ¿ya? Por eso se está viendo. Entonces, ahí hay un tema muy notable. Entonces, evidentemente que las cabezas de la Unión Europea, dígase Alemania y Francia en estos momentos, están muy disgustadas precisamente porque el Reino Unido lo único que ha hecho es crear un momento de turbulencia y a mayor abundamiento está en esta idea de nos vamos, no estamos seguros de seguirnos, en fin. Y eso lo único que trae aparejado es crisis y oscuridad en estos momentos de cuál va a ser el futuro de esta relación. Vamos a ver entonces. Cristóbal García Huidobro, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.